Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy estamos estudiando, o esta semana, ¿cierto?, la Parashat Vayakhel, una porción, ¿cierto?, que viene luego del desastre de la porción anterior, del cual, ¿cierto?, estuvimos hablando la semana anterior, como Moshe se enojó, pero también reprendió efectivamente al pueblo al romper, ¿cierto?, las tablas de las lojot, ¿cierto?, de la Torá. Moshe no fue castigado por eso, aunque fue un acto temerario, romper las tablas escritas por el dedo de Dios, pero sí fue castigado por golpear una roca. O sea, rompió las rocas que tenía en la mano escritas por la mano de Dios y no fue castigado, pero sí por golpear una roca, ¿cierto?, que solamente iba a sacar agua. Vimos ahí, ¿cierto?, este episodio que trajo grandes gracias para el pueblo de Israel por sus generaciones, ya que hubo necesidad de una expiación por el pecado de los hijos de Israel. Así lo dicen los profetas, como Jeremías, que prácticamente dice que se instauraron los sacrificios por causa del pecado del pueblo en el desierto. Hubo necesidad, ¿cierto?, de hacerlos por el pecado del becerro de oro. Entonces, fue un hecho que mostró, ¿cierto?, o las personas, ¿cierto?, al perder la esperanza, lamentablemente se unieron, ¿cierto?, por fines que no eran los correctos, al verse en la desesperación, y lamentablemente cometieron un gran error. Muchas personas, ¿cierto?, al verse en una situación muy complicada, muchas veces terminan uniéndose con otros, ¿cierto?, que están en una situación similar y toman medidas desesperadas, difíciles, complejas. Hoy día vamos a ver lo contrario, que cuando tenemos que tomar ciertas medidas de unirnos, hay que hacerlos por las razones correctas para que efectivamente haya bendición, prosperidad y la presencia de la Vayakhel, es decir, Moshe reunió a los hijos de Israel. Ellos se unieron en la parasha anterior para hacer lo malo, hacer un becerro de oro, negar a Dios, ¿cierto?, olvidarse de Moshe desesperadamente, pero hoy día tenían que reunirse, pero para los fines correctos. Bueno, ¿qué es lo que nos trae esta porción? Esta parasha comienza inmediatamente con la mitzvah, el mandamiento del Shabbat, y el castigo que hay por transgredirlo, inmediatamente. Es decir, ustedes van a guardar el Shabbat, todos van a guardar el Shabbat, y el que no quiera guardarlo será castigado. Todos van a estar unidos en esto. O sea, lo bueno es guardar el Shabbat, lo malo es no guardarlo y transgredir la palabra del Creador. Porque, bueno, en la porción anterior transgredieron la palabra del Creador, no hicieron caso y les fue mal. Pues ahora Dios les dice, mira, van a guardar el Shabbat, lo que para ustedes es bueno, venían de ser esclavos y hoy día van a tener un día libre, de descanso. Y si no lo guardan, van a ser castigados. Lo contrario, ¿cierto? Fueron castigados por hacer lo malo, ahora el castigo vendrá si es que no hacen lo bueno. Destacamos, ¿cierto?, que toda esta porción, de hecho, se trae como un recurso dentro del judaísmo y la halajá en general, o la ley judía, para hablar sobre la tradición oral, porque muchas de las cosas que se enseñan están dentro de esta porción, están allí implícitas. Por ejemplo, está el tema de encender fuego en Shabbat. ¿Por qué no encendemos fuego en Shabbat? Porque lo dice la Torá. Por eso encendemos, ¿cierto?, nuestras luminarias los días viernes antes de que se oscurezca, para no prender fuego en Shabbat. Y por eso encendemos fuego después del Shabbat, el día sábado, ¿cierto?, cuando ya se acabó el Shabbat. Simplemente un símbolo, porque en realidad no hay que encender fuego, ¿cierto? No es que haya que encender fuego previo y posterior. Simplemente es un simbolismo. Bueno, prohíbe, ¿cierto?, el fuego.
la tradición oral nos dice que la prohibición es encender fuego y no tenerlo, por ejemplo. Podríamos tener una llama encendida desde el día anterior, lo que no debíamos hacer es prender fuego nuevo. Y ahí viene, cierto, la tradición oral a explicar ciertas cosas. Bueno, Moshe les pide, cierto, que donen algunas cosas más para el santuario, materiales para la construcción del Mishkan, etc. De nuevo, ellos habían donado, cierto, para la construcción del becerro de oro, donde Aarón les había dicho, bueno, tráiganme los pendientes de sus mujeres, joyas, etc. Bueno, ahora Moshe les está pidiendo, ahora donen, pero para el santuario, ¿qué vamos a hacer? Y solamente dona aquel que está motivado, cierto, de corazón. Y realmente muchos lo hicieron de todo corazón después de ver el desastre, ¿cierto? que ocurrió en la porción anterior. Ya estaban muchos asustados, pero los que se mantuvieron firmes, bueno, lo hicieron con entusiasmo. ¿Para qué vamos a donar para un becerro de oro? Mejor donemos para el santuario de Dios. Bueno, más adelante continúa este tema, todo lo que se fue donando, y Betzalel y Aholiab quedaron como los artistas, ¿cierto? Arquitectos del Mishkan. La respuesta, ¿cierto? A la petición de Moshe de traer donaciones fue bastante grande. Entonces hubo, ¿cierto? Mucha donación, demasiada, hubo que decir suficiente. Por lo tanto, se recubrió todo el Mishkan por fuera, por dentro, las vigas, todo se pudo realizar y se hizo conforme al modelo. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que dice la tradición que Betzalel tenía apenas 13 años cuando fue llamado a construir el Mishkan? Jovencito, tenía talento, pero era recién un joven. Bueno, algo similar no se dio con el caso de Josué, Caleb, que fueron los únicos, ¿cierto? Joás era otra oportunidad y siempre una nueva generación que trae algo nuevo, ¿cierto? Aquí en el país no nos hacen. Ok. Entonces se describe también la menorá, todo lo que fue la hechura, la rampa, etc. Entonces dice la porción que Moshe reunió a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? En esta oportunidad. Ahora, ¿qué hacer cuando el pueblo pierde el rumbo, como pasó la semana anterior que estuvimos estudiando? Se descontroló, festejó para mal, perdió el rumbo de manera espiritual, moral, ética. Se pervirtieron, festejaron a más no poder, ¿cierto? Alrededor de un becerro de oro. ¿Cómo poder volver al orden, ¿cierto?, a la gente? Porque ya una cosa es que Moshe tomara el liderazgo, como hablamos, ¿cierto?, la semana anterior. Logró, ¿cierto?, dar un batacazo ahí, decir, se acabó esto. Apenas bajó, rompió las piedras, detuvo todo, ordenó. Pero ahora, ¿cómo volver a las personas, ¿cierto?, a un nivel espiritual adecuado? Porque la gente ya había decaído, ¿cierto?, con este pecado del becerro de oro. Podemos decir que teníamos ahora una oportunidad de oro para corregir las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudo hacerlo Moshe? Bueno, la porción es clara y dice, vaya aquel. Y reunió y congregó. Voy a citar, ¿cierto?, en este caso al rabino Jonathan Sacks, que relata una historia interesante, bien conocida, ¿cierto?, dentro del estudio, digamos, de la historia, la biología, etc. Él lo hace para comparar algo interesante, más que nada para ver la conducta, el comportamiento y la superioridad, digamos, de la organización. En el año 1831, dos jóvenes veinteañeros, inglés y uno francés, emprendieron un viaje de descubrimiento, ¿cierto?, hacia las Américas. Uno era Charles Darwin y el otro Alexis de Tocqueville. Ellos, ¿cierto?, fueron a las Islas Galápagos para reflexionar sobre el origen de las especies. Uno. El otro quería estudiar otro fenómeno, la democracia de América. O sea, uno venía para estudiar la biología y el otro para estudiar la democracia, un poco de sociología.
tenían dos estudios muy diferentes. Zoología, biología y el otro sociología y política. Pero llegaron a conclusiones similares a lo que llegó Moshe en esta porción, dice él. Después del episodio del becerro de oro. Por un lado, ¿cierto? Darwin llegó a las conclusiones de la selección natural, por un lado, donde dice, en realidad las especies en este mundo compiten. Tienen recursos escasos, por lo tanto tienen que tratar de sobrevivir y adaptarse al mundo, al entorno. Por otro lado, ¿cierto? Él creyó que esto también era aplicable para las personas. O sea, si los animales pasaron esto, las personas también. Teníamos que adaptarnos, ¿cierto?, a nuestro entorno, un poco de competencia. Ahora, esto tenía una complejidad. Si es que esta evolución sería una lucha de supervivencia, donde siempre ganaran los fuertes y los débiles, ¿cierto?, fueran obligados a extinguirse de este mundo, entonces prevalecería en este mundo la crueldad, ¿o no? Sí. Si siempre prevalece el matón, ¿cierto?, el que es más fuerte y destruye a los débiles, entonces no habría misericordia en este mundo. Prevalecería la crueldad y siempre gobernaría el más fuerte. Pero sabemos que no es así. En todas, ¿sí? Recuerda a los nazis. Claro, ellos creyeron ser superiores, más que los demás, finalmente. Ellos terminaron, ¿cierto?, por su crueldad. Dios los castigó por su crueldad. Entonces muchas sociedades, por supuesto el mundo, correctamente valoran, ¿cierto?, el altruismo. Entonces no se trata de decir que somos superiores al mundo, al resto, y que todo el mundo tenga que extinguirse, que se mueran los feos, como dice la canción, que se mueran los débiles, que se mueran acá. Bueno, hay gente que piensa de esta manera. Es triste, pero eso es cruel. Las personas aprecian a quienes se sacrifican por el bien de los demás, ¿cierto? Apreciamos a quienes dan su vida, su tiempo, su cuidado por otros. Por ejemplo, una madre, un padre, ¿cierto?, que está al cuidado de sus hijos. Por supuesto que valoramos a quienes se sacrifican por otros. Por lo tanto, si siempre esto fuera así, que prevalece, ¿cierto?, el superior, bueno, nos plantea ese conflicto, o el más fuerte. Ahora, en términos de Darwin, esto no tendría ningún sentido para nosotros. A lo mejor tiene algo de sentido, digamos, en que si una persona es más fuerte, vigorosa, podrá vivir un poco más, como hablábamos hace un rato, ¿cierto? Pero tampoco determina una cantidad de tiempo, no es que toda la especie se va a regir por esto. Bueno, un paréntesis. Entonces, las personas más valientes y sacrificadas, escribió él, también Darwin, perecerían en promedio en mayor número que otras personas. O sea, las personas más valientes que se sacrifican por otros, un promedio más bajo. Él decía, una persona muy noble a menudo no dejaría descendencia ni heredaría su noble naturaleza, decía él. Es decir, una persona que se sacrifica por otro probablemente moriría más temprano que tarde y no iba a dejar descendencia, por lo tanto se iba extinguiendo su gen, su linaje. Ahora también dice que parece casi imposible que la virtud pudiera incrementarse mediante la selección natural, es decir, mediante la supervivencia del más apto. O sea, la virtud, ¿cierto?, o en general, o este sacrificio, parece difícil que se incremente si en realidad vivimos menos, si nos sacrificamos por otro, decía él. Bueno, esa grandeza fue de haber visto cierta respuesta, lo llevó a su tesis general, a decir que la selección natural opera solamente en términos individuales y no colectivos. Es decir, a lo mejor una persona, si se sacrifica demasiado por otro, si a lo mejor solo se dedica a esto y no deja descendencia, se extinguirá su linaje pronto. Como que trató de, a lo mejor no tener mucho peligro, daría más descendencia o linaje. Entonces él dijo, en realidad esta selección opera de manera individual, no colectiva, porque en lo colectivo no prevalece la crueldad ni prevalecen estos valores hasta el día de hoy.
La gente, ¿cierto?, valora el sacrificio de unos por otros. Digamos lo siguiente, tampoco es que estas personas que elaboraron teorías bien complejas eran personas tan crueles como algunos lo hacen ver, como que niegan a Dios directamente. También tenemos cierto razonamiento, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, y después lo conectamos con la parasha. Él dice: una tribu que incluyera muchos miembros que, por poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, coraje y simpatía, estuvieran siempre dispuestos a ayudarse unos a otros y sacrificarse por el bien común, sería victoriosa sobre la mayoría de otras tribus. Y esto sería selección natural. O sea, una tribu en la antigüedad, no sé, pues remontémonos a los años mucho más atrás, un grupo de personas que tiene mucho sentido de protegerse, patriota, de obedecer, simpatía, que siempre que se quisieran ayudar por el bien común, siempre en el fondo prevalecerían victoriosamente por sobre otras tribus. Y esto sería una selección natural, dice él. O sea, individualmente, tal vez alguien que se arriesga demasiado o que es muy temerario podría prevalecer, digamos, siempre y cuando deje su linaje. Pero si se sacrifica por otro, probablemente no. Pero en cambio, una tribu, un grupo de personas que siempre se sacrifica por otro, sí podría prevalecer en el tiempo. Y muchos más que otros grupos que no se interesan entre ellos. O sea, el tema es cómo pasar de una persona, selección natural, en las personas, dice él, que prevalecen más fuerte, pero en el grupo, digamos, estos débiles que son los que se sacrifican por los otros. Es demasiado difícil de resolver, dijo él en su libro. Entonces, sobrevivimos como grupos de personas. Y esto es lo que él llegó como conclusión. De hecho, para nosotros, puede que esta realidad o lo que él habló en algún momento nos parezca muy lejano, pero si viviésemos en África, en Asia, en lugares donde de verdad las tribus vivían de esta forma, y hasta el día de hoy muchos de ellos viven así, nos daríamos cuenta de que, o sea, el fenómeno o el estudio de cómo viven estas personas no es algo tan simple. No tienen leyes ni ciertas cosas que viven la sociedad occidental, que vive como grupo. Y concluyamos lo siguiente. ¿Qué pasa si viene una persona que no sea David contra un león? ¿Quién gana? El león, ¿cierto? Si fuera David, gana David. O si fuera Tarzán, se hace amigo del león. Pero, ¿qué pasa si hay 10 personas contra un león? El león podría perder. También, puede ser. Entonces, la persona, ¿cierto? O como le llama el Homo sapiens, en términos de fuerza y velocidad, obviamente, ante un león va a perder ante el reino animal. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la humanidad hoy día se ha hecho en el fondo de conquistar el mundo y dominarlo? Es por la habilidad que tenemos nosotros de mantener grupos de personas. Crear grupos y mantener grupos, claro. Tenemos un lenguaje, nos comunicamos. Tenemos cultura, transmitimos nuestras tradiciones, nuestras costumbres a las próximas generaciones. Formamos grupos grandes, flexibles, contra nuestros enemigos u otra especie. Al mismo tiempo, nos dejamos un espacio cada uno para la individualidad, ¿cierto? Porque si gobernara del todo el grupo por sobre el individuo y la libertad de las personas, como un modelo ultracomunista, bueno, la verdad es que la gente sufre, ya lo hemos visto. Donde no hay libertad de las personas, la gente sufre, no tiene cierto individualismo. Entonces, vivimos en grupos donde también se permite esta libertad, precisamente porque le da la flexibilidad y el avance, ¿cierto?, a la vida. Nos da espacio para crecer, movernos, comunicarnos, tener familia, etc. Y lograr nuestros objetivos. No somos hormigas en una colonia, ni abejas, ¿cierto?, protegiendo a su reina. Formamos comunidades. Por otro lado, el sociólogo, ¿cierto?, que fue también a las Américas, también tuvo su problema. El problema era tratar de comprender el papel de la religión en América Latina, o la América democrática, que todavía no había plena democracia, ¿cierto?, en América.
si bien en Estados Unidos se había votado por separar el Estado, ¿cierto?, de la religión mediante la primera enmienda, separando la iglesia y el Estado, se dice entonces que en Estados Unidos la religión iba a terminar careciendo de poder, y tampoco iba a tener mucha influencia. Pero resulta que él descubrió lo contrario. No hay ningún país en el mundo donde la religión cristiana conserve una mayor influencia sobre las almas de los hombres que en América. O sea, él creyó que como acá no era tan fuerte, o ya había una independencia, ¿cierto?, del Estado, de la iglesia, ¿cierto?, y que a lo mejor la influencia en Latinoamérica no había sido tan fuerte porque no era propiamente de acá tal la religión. Resulta que él se fijó que no había lugar en el mundo donde fuese tan fuerte la influencia de la religión que aquí en América. De hecho, no sé si usted se ha fijado muchas veces en las iglesias europeas. Nosotros, o yo por lo menos lo que he percibido es que las personas, bueno, y lo sé también de gente que ha vivido allá, que lo hemos conversado, la gente no es tan religiosa en Europa. Nosotros hablamos, ¿cierto?, del Espíritu de Dios, de conectarse con Él, de orar, ayunar, pero allá no es tan así. La gente no se reúne en un sentido tan espiritual, es mucho más como eh, liberal, costumbrista, individualista. La gente no está tan conectada con la fe, con la religión. Es más como una especie de tradición, costumbre, eh, pero carece de un sentido, digamos, como fuerte de pertenencia. Y esto, eh, bueno, es algo que también hablábamos cuando tuvimos la oportunidad de estar con este ministerio que se llama Hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, porque ya precisamente los líderes son de Europa, Estados Unidos y de otros países, y efectivamente requieren este sentido de pertenencia, de más comunicación. La comunidad o la cristiandad o los judíos mesiánicos de Europa carecen de este sentido más espiritual, por así decirlo, y lo reconocen. Entonces, esto pasa. Ahora, ¿no le pareció digamos, a este Alexis de Tocqueville algo muy lógico? Entonces, él quería una explicación. Todos le dijeron lo mismo. Mira, la religión en Estados Unidos no se involucra en la política. Entonces él dijo, ¿pero por qué no? De nuevo, la política es divisiva. Entonces, por lo tanto, si la religión se involucrara en la política, también sería divisiva. Por eso la religión se mantuvo al margen en los asuntos partidistas. O sea, ¿por qué se mantuvo tan fuerte quizás la fe, la religión en América? Porque no se metió en la política. No se metió en la política que divide. Por lo tanto, la gente siguió conservando de alguna forma la fe, la tradición, la Biblia, el estudio, aparte de las cosas que están pasando, ¿cierto? Podemos decir, de otra forma, unidos, ¿cierto? En la fe y en la palabra de Dios. Un poco, mucho más que en Europa, donde la iglesia era tan influyente en la política, como es en el Vaticano, por ejemplo, y el tiempo hacia atrás, donde la iglesia fue muy fuerte, ¿cierto?, su influencia en todo tipo de decisiones. Trajo mucho daño, ¿cierto? Pero acá todavía se sigue manejando, mira, yo tengo mi fe y esta es la política. No hablemos ni de religión ni de política porque nos dividimos. Entonces, conservo, respétame tú, yo te respeto a ti. Pero tengo mi fe, punto. En otros lugares todo esto está mezclado, finalmente. En Francia hubo un cardenal muy poderoso que prácticamente pasó por encima del rey, que era Richelieu. Cuando la iglesia tenía una influencia muy grande, lamentablemente hay problemas. Bueno, ¿qué pasa? Que en América el matrimonio era mucho más fuerte. Los matrimonios eran mucho más sólidos para las sociedades que eran más libres también. Y él decía lo siguiente: mientras se mantenga vivo el sentimiento familiar, el componente de la opresión nunca estará solo. Entonces, mientras haya cierta
libertad dentro de las sociedades. Construir familias, ¿cierto?, sea más sencillo. Aunque haya algo externo, por ejemplo, la política se ponga muy difícil contra nosotros y nos quiera oprimir, no vamos a estar solos. ¿Por qué? Porque tenemos una familia, hemos construido valores, ¿cierto? O la misma fe nos ha mantenido juntos, unidos en la confianza en Dios. Por lo tanto, aunque vengan cosas muy fuertes de afuera que nos quieran oprimir, no estamos solos, estamos en familia. Y aguantamos y soportamos estas cosas. Entonces, esto impulsó, dice él, a formar comunidades en torno a lugares de culto. En América Latina están llenos de iglesias. De hecho, si usted va, por ejemplo, a Concepción, hay una iglesia en cada cuadra, literal. Iglesia a cada cuadra. De hecho, en una cuadra yo he llegado a ver como 3 iglesias. Es como, ¿por qué? ¿De la misma ideología o pensamiento? ¿O una católica, una pentecostal, una...? Mira, yo te diría que mucho más cristiana evangélica. Claro, siempre hay un lugar cristiano, digamos, católico, pero cuando hay muchas, generalmente son cristianas. Parece. Bueno, en el barrio nosotros también. Entonces, donde la gente hace comunidad y hace familia, suele haber muchos lugares de culto, dice él. Bueno, es normal, ¿cierto? Lo vemos nosotros en la comunidad judía, porque donde hay una comunidad judía hay una sinagoga. Donde hay una comunidad judía hay un Beit Midrash o una escuela, ¿cierto?, para estudiar. Donde hay una comunidad tiene que estar esto, esencialmente. Y por el sentido familiar, por ejemplo, el otro día veía que salían en un video, ¿por qué los judíos en el mundo tienen la mayor cantidad de premios Nobel? ¿Cuál es la explicación de esto? Muchos decían que, claro, el tema es que el judío, desde pequeño que se le obliga a alfabetizarse. Desde chiquitito ya está aprendiendo a leer, a estudiar el idioma, otro idioma tal vez, y estar ahí constantemente, ¿cierto?, educándose. Entonces hay una gran diferencia entre educar a una persona desde pequeña, hacer una persona culta, ¿cierto?, de letras, a que alguien después se dé cuenta de que quiere estudiar o aprender algo. Hay una gran diferencia, ¿cierto?, en el aprendizaje, en la forma de criticar las cosas, de estudiar, porque el judaísmo mucho inculcó, ¿cierto?, el estudio crítico de las escrituras, porque el Talmud es eso. El Talmud es pura discusión. El rabino dijo tal cosa, el rabino otro dijo otra, y este rabino dijo otra. Entonces viene como un lector, que sea él la quemará, es como un lector que lee por sobre todo y dice, bueno, entonces ¿quién tiene razón? Bueno, tal rabino dijo esto es cierto, esto es cierto, pero ¿cómo podemos unir esto? Y ahí como que trata de cortar, ¿cierto?, el queque, como se dice en chileno. Esa es la quemara. Pero la Mishnah, claro, trae, el rabino dijo tanto y tanto y tanto. ¿Cómo conjugamos esto? Entonces hay un pensamiento crítico. Formamos comunidades con un pensamiento crítico, sabiendo que tenemos diferencias, pero que estamos unidos en una creencia, que es nuestra cultura, nuestra familiaridad, es nuestro legado. Entonces, ya vamos de a poquito conectando todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que esto ya es un poco más, digamos, de pensamiento secular, pero con nuestra parashá y con la Torá. La gente forma lugares de culto. Las personas se animan a formar comunidades para actuar en torno al bien común. Es mucho más común acá. Por ejemplo, digamos lo siguiente. En Europa hay seguro para todo hoy día. O sea, si usted va a Europa, tiene que ponerle seguro si arrenda lo que sea, un auto, si va a un hotel, lo que sea, porque si pasa algo todo es muy caro. Tiene que asegurar todo. Pero la gente no suele construir comunidades allá para ayudarse y apoyarse. El Estado hace ese papel y punto. Se ponen de acuerdo en que el Estado cubra todo eso. Pero en las sociedades de América es diferente. La gente se une, forma ciertas comunidades y grupos para ayudar en el bien común. Entonces hay gente que quiere que el Estado lo pague todo, pero hay gente
que no le interesa mucho que sea así, sino que dice, bueno, pero organicémonos nosotros y ayudamos. Hay gente que dice, no, es que el Estado debiese estar una obligación de que cubra todo esto. Pero hay otra gran cantidad de gente, por ejemplo el caso de la Teletón. Hay mucha gente crítica de la Teletón y dice, no, es que el Estado debe... Muchas otras personas que le ponen la Teletón y al tiro donan. Y al tiro por el bien común apoyan y aportan. No se van a poner a criticar, no, es que esto debiese ser lo otro. Oye, si está en mi mano hacerlo, lo hago. Nos unimos por un bien común. Es diferente, ¿se fijan? Sabido que las cosas fiscales no funcionan. Nombran comisiones que no sé para qué sirven. Es que además nosotros tenemos mucha corrupción, mucha burocracia y hay poca transparencia en los gastos que hay detrás de esto, entonces tampoco se avanza porque cada cierto tiempo hay un caso de que nos hace retroceder en la confianza pública. Y ese caso hace olvidar los otros casos. ¿Sí? Tal cual. Bueno, entonces nos damos cuenta de que nuestras sociedades son diferentes. Y la comunidad judía no es tan diferente a esto. La comunidad judía siempre se distinguió en Europa o en Asia, en otros países, porque hacían comunidad. Todos iban por un lado, ellos se protegían, estaban unidos, ¿cierto? Su escuela, su estudio, trataban de aportar a la sociedad. No, o sea, por mucho que la sociedad persiguiera, y esta es otra razón que he escuchado el otro día, a los judíos se esforzaban por tratar de hacer el bien común, entregar el bien, ¿cierto?, a la sociedad, porque tenían la Torá. Y la Torá nos pide eso, el Eterno nos pide hacer el bien a los demás. Entonces, no somos grupos individualistas y ya, tratamos de hacer el bien común. Entonces él decía lo siguiente, el gran peligro para una democracia es el individualismo. La gente que solo se preocupa por sí y no por los demás llega a ser un problema. En cuanto a los demás, el peligro es que la gente deje su bienestar en manos de un gobierno, un proceso que termina en la pérdida de libertad a medida que el Estado asume cada vez la responsabilidad por la sociedad en su conjunto. También lo veo como un peligro. Entonces, él decía, lo que protege, por ejemplo, a Estados Unidos de estos dos peligros era el hecho de que, animados por sus convicciones morales, éticas, religiosas, formaban sociedades, organizaciones benéficas, ¿cierto? Visitar a los enfermos, visitar las cárceles, ayudar a los pobres, todo esto que hacen, ¿cierto?, las comunidades o las iglesias. O lo que en el judaísmo se llama la Hebrot, o la Hebrutá también. Entonces al principio, él cuando vio este fenómeno, estaba desconcertado, no entendía, y luego terminó encantado, ¿cierto?, porque él se dio cuenta de la rapidez con la que los grupos acá forman, o las personas forman grupos para abordar los problemas que hay en el sector o en su lugar donde viven. Él le llamó a esto el arte de la asociación, aprender de la libertad. Todo lo opuesto a lo que él conocía en Europa, en Francia, a través de la Iglesia Católica, donde tenía tanto poder, pero a la vez tenía poca influencia en la vida de las personas. Y él dijo, casi siempre había visto el espíritu de la religión y el espíritu de la libertad marchando en direcciones opuestas. O sea, no puedo ser religioso y libre. La religión me oprime. Y él lo veía así. En realidad, allá la influencia de la religión tan fuerte que oprimía a las personas, lo obligaba a creer de una forma. Pero en América descubrí que estaban íntimamente unidos y reinaban en común sobre el mismo país. La libertad, la religión. Somos libres y cada uno sigue el camino que decide. Entonces salvaguardamos la libertad, la democracia. Santificamos el matrimonio, el hogar. Protegemos la moral pública. Impulsamos a las personas a colaborar para poder resolver sus problemas, en vez de dejarlo en manos de otros, de un gobierno que quizás ni siquiera lo haga. Entonces, por un lado, uno, biólogo, descubrió, ¿cierto?, que el hombre es un animal que crea comunidades. Por otro lado, el otro dijo, ¿cierto?, que la religión en realidad creaba comunidades. Y todavía lo hace. Entonces, la religión o la fe, ya, si no nos gusta la palabra religión, yo sé, pero es lo que se ocupa acá, yo sé, crea comunidad.
la comunidad nos crea altruistas. Tratamos, ¿cierto?, de ver por el bien de los demás. Y el altruismo nos aleja de nosotros o de pensar solo en nosotros y nos acerca al bien común. Por ejemplo, la fe generaba comunidad, o en el desierto. Israel los unía, ¿cierto?, la fe en el Creador, los sacó de Egipto. La comunidad tendría que haber cedido ciertas cosas para el bien común. El altruismo nos tendría que haber alejado, ¿cierto?, un poquito de nosotros y pensar en los demás. Lamentablemente, cuando cada uno desesperó de forma egoísta, como los hijos de Israel, cuando Moshe no bajaba de la montaña, no se unieron por el bien común. Finalmente se unieron, ¿cierto?, por algo maligno, malo. Bueno, volvamos a nuestra parasha, después de este gran paréntesis. Lo que Moshe tuvo que hacer después del becerro de oro fue Vayaquel, reunir al pueblo. Convertirlos en una quejilá, en una comunidad. Eso tuvo que hacer. Lo que yo le decía, lo mismo de la paracha pasada, es que antes de hacer todo esto, limpió el pueblo. Como yo le daba el ejemplo del vaso, que había que lavarlo. Entonces Moshe limpió el pueblo. Tuvo que enseñarles una forma de vivir organizadamente, armoniosamente, lejos de su, digamos, impureza individualista, sino que pensaran como una comunidad. Lo hizo para restaurar el orden, ¿sí? Bajó del monte, vio el becerro de oro y vio que el pueblo estaba en un estado, dice el hebreo, pruá. Y pruá podría traducirse como salvaje. No salvaje como dicen los cuicos, salvaje, como algo bueno. No, salvaje como algo malo. Caótico, desordenado, tumultuoso. Salvaje quizás como vio Charles Darwin, que eran los animales. Estaban en un estado salvaje, animal. Estaban celebrando fuera de sí una selección natural en ese momento. Sálvese quien pueda. Los vieron en estado salvaje. Eso es lo que dice la Torá. Pruá. Caótico, tumultuoso. Aquí cada cual veía por sí mismo. Así estaba Israel. Pueblo dividido. Cada uno viendo solo por su propio bien, queriendo salvarse en el desierto de la forma que pudiese. Si Moshe no está, alguien que nos salve. Entonces él bajó y vio a la comunidad de Israel en esta situación. Salvaje. Vio que se descontrolaba y que Aarón no había dejado, los había dejado descontrolarse, convirtiéndose así en hazme reír de sus enemigos. O sea, él vio que el pueblo se descontrolaba y Aarón los había dejado ser una locura, selección natural en ese momento. No eran una comunidad, era una multitud. En un sentido fundamental, como lo hablamos en esta parasha. ¿Y qué partió diciendo entonces esta parasha? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que nos une ahora mismo a nosotros? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué más? Sí, pero es otra cosa. Quiero hacer un comentario. ¿Sí? Mi papá, como buen judío, él me explicó que la razón por la que los judíos y la gente de Asia prospera, Uh-huh. ellos siguen la ley del sabio. La ley del sabio, ¿cuál es? Enseña el otro. Mientras que nosotros seguimos la ley del vivo, aprovechate del otro. Sí, buena reflexión. Participar del bien común es también disfrutar del bien común. Si hay otro sabio, aprende del sabio, ¿cierto? Aprovechemos el conocimiento, la virtud, ¿cierto?, que hay en medio nuestro, la moral, la ética, y no querer aprovecharnos de los demás, como tú bien dices. Es un gran tema. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque el punto, ¿qué es lo que... ¿Cómo empieza hablando esta para allá? Lo dijimos al inicio. ¿Qué es lo que comenzó recordando Moshe? ¿Qué es lo que nos tiene hoy día unidos a nosotros? El Shabbat. El Shabbat. Tan sencillo, el Shabbat.
comenzó recordándoles inmediatamente al pueblo del Shabbat. Luego el Mishkan, el santuario. O sea, un lugar simbólico para Dios. ¿Por qué estos dos mandamientos después de lo que ocurrió y no otros? ¿Por qué el Shabbat y el Mishkan son dos maneras poderosas de construir comunidad que nosotros tenemos hoy día? Lo mismo, el Shabbat y por así decirlo un Mishkan, un templo, un lugar. Esto nos forma una comunidad. La mejor manera de convertir a un grupo diverso, desconectado, diferente en un equipo es animarlos a hacer algo o a construir algo juntos. ¿Cierto? Cuando uno estudia, yo recuerdo en la universidad siempre nos hacían hacer algunos desafíos con fideos, por ejemplo, o palos, ¿cierto? Como tratar de construir edificios, cosas de que personas se animen a decir, ya vamos, tenemos que hacer una torre bien alta. ¿Cómo la hacemos con fideos? Fideos duros. Entonces, claro, la gente tenía que organizarse, hacer equipo, organizarse por el bien común, que era construir esto. A lo mejor había algún incentivo de ganar, hacerlo en el menor tiempo, etc. Pero había que construir algo. Entonces había que construir una comunidad. La mejor forma de unir a un grupo tan diverso es haciendo comunidad, pero animarlos a construir algo juntos. Porque si uno pone a un montón de personas con un diferente objetivo, tampoco es que se van a unir. Tiene que haber un objetivo común o una construcción de algo. De ahí el Mishkan. La mejor manera de fortalecer las relaciones es dedicar un tiempo, ¿cierto?, que tenemos nosotros, por interés personal, sino algo que queremos compartir. O sea, yo no vengo acá a la comunidad porque yo solamente quiero acercarme a Dios. Yo también me quiero acercar a mi prójimo. ¿Cierto? No es que no vengo a la comunidad porque quiero orar solo, para eso oro en mi casa. Porque quiero orar juntos, en comunidad, junto a otros. Queremos, ¿cierto?, compartir. Queremos estudiar la Torá juntos. Porque si no nos quedamos en la casa y leemos la Biblia, la Torá y ya. Leemos un artículo, escuchamos un tiempo a compartir juntos. No a buscar nuestro propio interés. Queremos celebrar la fiesta juntos. Eso es lo que hace la comunidad. Una comunidad fuerte se une en las festividades, se une, ¿cierto?, en las celebraciones, se une en el Shabbat, se une en ese momento. No dice me aparto de la comunidad cuando están todos celebrando. No dice, ¿cierto?, todos van a estudiar, yo justo ahora no quiero estudiar. Todos van a orar, yo no quiero orar. Eso no es una comunidad. No se fortalece una comunidad de esta manera, ¿cierto?, sino buscando compartir juntos. El Shabbat se trata de esto. El Shabbat y el Mishkan son dos grandes construcciones y experiencias que nos ayudan a construir comunidad como lo fue para Israel en el desierto. Más aún todavía, la comunidad es esencial para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quizás de nosotros hemos pasado algún tiempo sin congregarnos? Con la necesidad que esto implica en nuestra vida y que sabemos que sentimos un vacío, una necesidad de estar junto a otros compartiendo. Esto ocurre en nuestra vida. Necesitamos sentirnos en grupo, que estamos en lo mismo, celebramos todos o lloramos todos, pero lo hacemos en comunidad. Incluso cuando tenemos que confesarnos, decir, mira, esto me está pasando, hay que hacerlo juntos. ¿De qué sirve confesarse a sí mismo? La Escritura dice, confesados los pecados unos a los otros. O sea, no somos perfectos, tenemos errores. Hablemos también de que nos equivocamos y hablemoslo en comunidad. Para eso dicen, no hay que juzgarnos apresuradamente. Ni Yeshua dijo, yo lo juzgo. Simplemente hay que reconocer lo que somos y a veces los errores. Entonces, decimos, como citando la ley de la Teshuvá de Maimónides, dice, quien se separa de la comunidad, aunque no cometa ninguna transgresión, sino que simplemente se mantiene apartado de la congregación de Israel, no cumple los mandamientos junto con su pueblo, se muestra indiferente a su aflicción y no observa sus días de ayuno, sino que sigue su propio camino, como una de las naciones que no pertenece al pueblo judío, esa persona no tiene parte en el mundo venidero, dice él.
Bueno, él sentencia, ¿cierto? Una persona que no está en comunidad no tiene parte en el mundo venidero. Podríamos discutir el punto, pero ¿podríamos discutir todo lo que dijo antes? ¿Nos hace bien separarnos de la comunidad? Nos hace bien, ¿cierto? Aun cuando nos diga, no he hecho nada malo, pero es que no estás junto a tu pueblo. Si están todos sufriendo y tú no te interesa, eres indiferente. Están todos celebrando un día y tú no lo celebras. Están todos ayunando por una situación y tú no ayunas. O sea, tú sigues tu propio camino, como el resto del mundo. ¿Qué esperas? ¿Tener el mundo venidero ganado con esto? Entonces, Maimónides dice simplemente, no tiene ganado el mundo venidero. La Escritura nos dice a nosotros, no dejéis de congregaros como aquellos lo tienen por costumbre. No te apartes de la comunidad. Altifros minat sibur, sale en nuestro manual comunitario, por cierto. Porque es necesario estar en la comunidad, estar en comunidad. Entonces, aun cuando nos digan no hago nada malo, si me aparto, si no cumplo los mandamientos de la Torá con el pueblo, no los estoy cumpliendo. Entonces, finalmente estoy alejándome de todo lo que me hace bien y me mantiene muchas veces en tiempos difíciles, en la alegría, en la comunidad. Bueno, si la gente dejara de congregarse, el pueblo de Israel hubiese perecido hace ya tiempo. Por eso en el judaísmo, a lo mejor para nosotros es un sentido religioso, lo voy a decir así, venir a la comunidad y guardar un Shabbat y leer la Torah. Pero para el judío es como una obligación, tiene que haber un minyan. Si no hay un minyan, no se lee la Torah y se acabó, y no hay sinagoga que funcione sin un minyan. Es obligatorio esto, porque si no, no se puede hacer nada. Entonces, prácticamente se obligan a estar en comunidad, porque si no, nada se puede hacer. Nosotros hoy día, por ejemplo, no podríamos ni haber sacado la Torah, ni abrir el Arón, nada. No podemos hacer una ceremonia sin un minyan. Si guardáramos, ¿cierto?, esto al pie de la letra. Entonces, separarse de la comunidad no es algo bueno, y sabemos que no es bueno, porque no nos hace bien y lo hemos sabido. A lo mejor una persona podría desear separarse un tiempo, reflexionar, podríamos comprenderlo, pero separarse siempre es no ser parte de. ¿Queremos ser parte del pueblo de Dios? Bueno, participe con el pueblo de Dios de las actividades que Dios nos mandó. Es tan sencillo como eso, ¿no? Hay que ser fanático, como dice nuestro hermano, de los mandamientos de Dios porque nos permiten vivir, compartir, crecer y fortalecernos y mantenernos en el tiempo. Si en comunidad todos nosotros hubiésemos desistido quizás de este camino. Probablemente. Lo importante de esto es una diferencia en religión con comunidad, con entender lo que es ser uno con Dios, ¿verdad? Y lo importante es la pregunta, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se aleja? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se fatiga y cree que hace bien cuando esto es tan bonito? Esto no debe ser realidad, tiene que ser algo que se haga. Por lo menos en mi corazón, o sea, esto lo deseaba hace tiempo. ¿Por qué? Porque lo entendí ahora. Antes también pasó lo mismo. Yo estaba contenta, pero de repente, ay, me quería y aquello. Pero cuando tú entiendes por qué las cosas, por qué estás haciendo, es importante que pregunten y que también haya que tenga esa intención de enseñar, de educar, el sabio. Que no nos quedemos, que formemos maestros, que no nos quedemos con que yo sé todo y entonces que transmitamos conocimiento. Y algunos saben, entonces uno lo va a hacer, es que uno lo hace automáticamente con mucha alegría y mucho fervor. Entonces creo que está en este tiempo, y ahorita hay un boom en España, me encanta España ahorita, más de Europa, que hay un renacimiento. Ahorita en YouTube tú puedes ver todo lo que, por qué estás haciendo, por qué haces un pan, por qué el Shabbat, por qué, y paso a paso, porque ¿sabes? Un Shabbat es un desafío. De hecho, el pueblo judío, el judaísmo tiene algo que es muy cerrado. A mí me costó conseguir una congregación, tengo 2 años aquí, y yo estaba triste, pero eso no se olvidó. Y Baruch Hashem, que yo no me encontré, me encontró a mí, porque tanto que lo pedí, tanto que lo medité, que estoy aquí, y lo agradezco con el alma. Y eso que decías ahora, es terrible apartarse, es terrible, o sea, es un duelo fuerte. Y volver, de verdad, cuesta. Ayer hice mi primera jalada. Me costó, pero dije, eterno, tú ves mi corazón más nada. O sea, no me dio tiempo para prender la vela, porque no me reviso, ¿me entiendes? Me dice,
compartimos las alas, se me como un poquito, pero Dios va en tu corazón y te va guiando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos ponemos, me encanta esto porque aquí, o sea, nosotros ritualistas, cuando nos ponemos muy ortodoxos, la gente se fastidia. Y eso también pasa en religión. Y es bueno saber por qué. O sea, pregúntense, o sea, yo los animo a que los que están aquí, que los que vengan, el por qué, ¿no? Creo que te hablan también por qué las cosas. ¿Por qué? Y cuando sabemos el por qué, vamos a hacer, automáticamente lo vamos a hacer. Eso es lo que debe venir a nosotros. Sí, hay alguna razón de por qué no accedemos muchas veces a esta armonía de la comunidad. ¿Qué es lo que nos está separando? Aunque yo le digo algo, el judaísmo, ok, si el judaísmo podrá ser cerrado, pero por lo menos el judaísmo respeta tu espacio. En cambio, yo soy cristiano, pero si no vas a la iglesia te fastidia. Va a la iglesia, Ujú. va a la iglesia. El judaísmo no obliga a la gente a convertirse, eso es lo bueno. Claro, tiene que haber un espacio de libertad, por lo mismo no podemos nosotros ser tan autoritarios, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo contigo y creo que cada situación tiene su explicación. Lo que sí no hay que dejar de preocuparse del crecimiento igual de las personas porque no por darle el espacio nos vamos a dejar a gente olvidada, por ejemplo. Eso es como el otro extremo que no hay que evitar también, pero tiene el punto. Jessica. Yo creo y yo he percibido que el mal uso de la tecnología, que para mí la tecnología, ¿en qué nos has ido entrenando a estar desconectados? Estamos comiendo y estamos con el celular. Inclusive dejamos de percibir las señales del cuerpo. Estamos desconectados. Estamos bañando, nos estamos bañando. ¿A quién no le ha pasado eso? Que está con pensamiento, que tiene que hacer y todo el tema, y no sabe si ya se lavó los pies. Tengo que repasarme todo de nuevo. Entonces, estamos viviendo una cultura, una sociedad tan desconectada, inclusive de nosotros mismos, más aún con el resto de la gente y con el Eterno. Entonces, o cuando vamos caminando, hay que empezar ya a conectarse en el paso que estoy dando, en los árboles que me rodean, estar conectada con la naturaleza y no estar tan desconectado. Me encuentro que ahí existe un entrenamiento para estar desconectado tan intenso, que inclusive estamos desconectados de nosotros mismos. Queremos hacer algo, pero hacemos otra cosa, conectados. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema que tenemos que nosotros despertar y tomar conciencia. Eso. Tomando las palabras de Jessica, uno podría Gracias. resumirlo eso en dos cosas. La conectividad nos ha traído desconexión. Sí. Pero lo que yo iba a hablar era que Darwin en muchas cosas se equivocó. Y una es la evolución de la especie, que yo creo que fue su mayor error. Y no lo digo yo porque es lo que leí. Y también la cuestión de la fortaleza del más débil. Porque después de un incendio forestal, lo primero que aparecen son los insectos. Y son los más débiles del reino animal. Las arañas son las primeras que aparecen en tele y todas esas cosas. Las baratas también y todo eso. Y una barata puede sobrevivir 7 días cuando pierde la cabeza. Uno le corta la cabeza a una barata y aparece 7 días después. O sea, sigue viviendo 7 días. Muere de hambre. Y si uno pisa una barata, el sonido que hace la barata al crujir, eso indica que las otras baratas se empiezan a reproducir. No es así. Es cosa de leerlo y buscarlo. Entonces, los conejos, ¿cuántas apariciones tiene una coneja al año? Los ratones igual, entonces por eso cuando desaparecen los gatos, las plagas de ratones son inmensas, como ocurrió en Europa con la peste negra. Entonces la supervivencia del más débil tiene, tiene varios parámetros que lo protegen. Es
que por eso son rasgos. Porque hay rasgos que son más fuertes que otros o que promueven en el fondo, digamos, mantenerse en el tiempo. Claro, Y esos rasgos también es como lo que hablamos nosotros, son nuestros valores también. claro. Seguramente el león no podría sobrevivir sin la selva, pero las cebras perfectamente pueden vivir sin un león. Así que en esa cuestión de la teoría yo creo que como él la hizo en tantos años atrás, y gracias a él nosotros entregamos la Patagonia a Argentina. entonces ¿cuánto es? Hoy día yo creo que muy pocas personas se basan en la teoría de Darwin. Bueno, vamos a concluir Sí. agradeciendo, ¿cierto?, todos sus comentarios, su intervención, de todas formas. Muchos definieron a la religión como la huida hacia la soledad. O la gente que se siente sola va para allá a sentirse más sola. Y muchos definieron así la fe o la religión. Dicen que en realidad la religión es lo que las personas hacen cuando están aburridas o cuando están solas. Jean-Paul Sartre dijo, el infierno son los demás. Ahora, en el judaísmo es como comunidad que nos presentamos ante Dios, ¿cierto? Porque nos presentamos como comunidad. En el templo se representaba la comunidad, no era cada uno, yo me presento. Era como criticó Yeshua, ¿cierto?, a muchos en su época. Ustedes se sientan en las primeras filas, hacen largas oraciones. Ah, miren que yo no soy como este que está acá. Quieren presumir adelante, cuando nosotros nos presentamos ante el Eterno como comunidad. ¿Cómo voy a presentarme ante Dios diciendo que yo no soy como Él? Todos nos presentamos en una comunidad ante Él. ¿Cómo no me voy a interesar por el otro? ¿Cómo lo voy a disminuir tanto? Y en las tardes hemos estado estudiando, ¿cierto?, sobre el reino de los cielos y hemos estado hablando sobre Yeshua en todos estos puntos que él habló y cómo criticó, ¿cierto?, a su generación. Si no la han visto, los invito a verlo porque nunca habíamos hablado de esto, ¿ya? Entonces, como comunidad nos presentamos ante Dios, como Israel. La clave no es yo o tú, sino nosotros, ¿cierto? Entonces, vaya aquel es un episodio quizás más, pero no es un episodio cualquiera. En realidad nos trae este resurgimiento de Israel como nación después de la crisis que vivieron ante el becerro de oro. Encontramos a Dios de nuevo, ¿cómo? En comunidad. Todo el pueblo estaba salvajemente festejando. ¿Cómo nos reencontramos con Dios? En comunidad. No solos. No cada uno arrodillándose y pidiendo perdón, no. Se presentarán en comunidad, van a hacerlo juntos y van a hacer el Mishkan, ¿cierto? Y van a guardar el Shabbat todos. Todos se presentan ante el Creador. Encontramos a Dios en la comunidad. Desarrollamos la virtud, el carácter, ¿cierto? Esos buenos rasgos, ¿cierto? El compromiso por el bien común de vivir en comunidad. Porque yo no necesito ser generoso si viviera solo para mí mismo, ¿cierto? ¿Para qué sería yo generoso o bondadoso si uso las cosas de mí mismo? Pero si las uso en otro, tengo que aprender generosidad y bondad, ¿cierto? La comunidad también es algo local, que tiene que estar cerca de nosotros. La sociedad es como un ente vivo, ¿cierto?, que nos tiene que unir. La sociedad no es el que nos gobierna, somos nosotros. Nosotros somos la nación o el pueblo. Ellos no son, ¿cierto?, los que gobiernan todo. Nosotros tenemos localmente que vivir de la forma en que nosotros estimemos conveniente. Las personas no son las personas a quienes pagamos para velar por el bien de otros. O sea, nosotros no le pagamos a otros para que velen por el bien de otros. Nosotros velamos por el bien de otros. Porque hay gente que se deshace del problema, se lo da a otro. Bueno, tú ocúpate de eso. No, nosotros nos velamos por el bienestar de otros. No nos despreocupamos y que lo vea otro, ¿cierto? El trabajo que hacemos, lo hacemos juntos. El antídoto, ¿cierto?, para el individualismo es la comunidad. Para el excesivo Estado, por un lado, y por el otro lado, ¿cierto?, para ese individualismo, esa selección natural de uno querer
sobrepasar a todo el mundo y superarlos a todos, y ganar más que todo y arrasar con todo. Esto, ¿cierto?, lo superamos con la comunidad, la quejilá. Así que les invito siempre a estar juntos. En su familia también, hablamos de comunidad acá, pero también podemos hacer de nuestras casas, nuestras familias, un lugar cómodo, tranquilo, un santuario quizás, para poder compartir. Como tú decías, Jessica, a lo mejor estamos en la mesa, nadie se habla, todo así, desconectado, pero podríamos hacer de la mesa un lugar donde compartamos, un templo, ¿cierto?, de la comunión para la familia. Y así muchas cosas, ¿cierto?, que estamos viviendo. Bueno, llegamos hasta acá. Gracias a todos por su tiempo, su atención, y a todos los que vieron también esto o verán el video. Shabbat Shalom. Es